Muy buenos días, mis queridos alumnos. Gracias a Dios por darnos un día más de vida esta mañana, un día más en donde nosotros podemos compartir un poquito de conocimientos, compartir un poquito sobre nosotros mismos, compartir un poco sobre las cosas que pasan alrededor. Porque obviamente cada curso, niños, que nosotros estudiamos, eh, es para poder aplicarlo a nosotros mismos, es poder ver los mensajes que esconde el curso de literatura y llevarnos una linda enseñanza. Cada tema que estamos conociendo a lo largo ya de estos 2 bimestres han servido para poder conocer un poquito más sobre la propia vida alrededor, ¿verdad? Cómo podemos aplicar lindos mensajes para nosotros, para nuestra familia, para nuestros amigos, y eso es bueno, y eso es bueno. Y gracias a Dios por eso, gracias a Dios por permitirnos todavía estar aquí. Hoy ya estamos martes 13 de julio, estamos avanzando la semana, estamos avanzando en todas las cosas que estamos teniendo nosotros cada día. Estamos en la semana 8 en nuestras actividades. Y yo espero que estemos también nosotros aprendiendo, siendo responsables, no solamente con este curso, sino con todos los cursos que tenemos a cargo siempre. Espero que sí, chicos. Espero de que esa responsabilidad nos lleve siempre a poder cada día ser mejores alumnos, ser mejores hijos. Un saludo a los padres de familia. Si hay algún padre de familia ahí que me está escuchando, también muy buenos días a ellos también. Muy bien, de ya algunos se habrán preguntado, bueno, ¿qué significa, no? Qué significa esas máscaras, esa imagen que tenemos ahí, ¿verdad? Que son básicamente máscaras, ¿verdad? Obviamente esas máscaras representan algo. ¿Alguien me puede decir qué puede representar o qué es lo que observas allí? La felicidad y la tristeza. Representa teatro. Algo de drama. Ya, teatro. Ah, muy bien. Ahí están saliendo algunas ideas muy bonitas. Son máscaras de teatro blanco y negro, profesor. Muy bien, muy bien. Están saliendo ideas muy bonitas. Máscaras de blanco y negro, pero es de teatro. Claro que sí, son máscaras del teatro. Pero sobre todo por ahí comentaron que una cara representa la felicidad y otra cara... Amor. Ok, muy bien. Hay dos tipos de caras allí, en donde uno presenta la felicidad, otro presenta la tristeza. Y es que es cierto, estas máscaras representan al teatro. Bueno, no, más o menos como el yin yang, ¿no? Más o menos. Pero más que eso es cómo estas máscaras son usados en el teatro. ¿Ok? Ese teatro importante, ese teatro en la cual nosotros comúnmente nosotros conocemos la importancia del teatro. Hoy día y durante estas semanas vamos a estar estudiando lo que es el teatro, chicos. Un nuevo texto de la literatura, un nuevo género de la literatura, el género teatral, el género del teatro, ese género por la cual muchas veces nosotros comenzamos a poder reírnos, a veces llorar, por todas las cosas que comúnmente suceden en el teatro. Y el día de hoy vamos a aprender un poquito sobre este nuevo género acerca de el texto teatral. No es el yin yang, no es el yin yang porque el yin yang son círculos, ¿ya? Sino es el nuevo género del teatro. El nuevo género del teatro. ¿Alguna vez has ido a un teatro o has visto alguna obra de teatro? No, profesor. No, profesor. No, profesor. Yo sí, profesor. Ah, ok. Algunos quizás no han visto obras de teatro. Tú tienes un curso de teatro, ¿verdad? A ver, ¿qué te enseñan en el curso de teatro? Los monólogos, los trabalenguas, los poemas. Muy bien. Me imagino que te enseñan muchas cosas bonitas en el curso.
En el curso de teatro, muy bien, espero que estemos bien. Cómo a declamar, cómo hacer monólogos, títeres seguro más adelante, y seguramente habrán muchas cosas bonitas que te seguirán enseñando en el curso de teatro. Este no es un curso de teatro, pero sí en la literatura nosotros estudiamos el texto teatral. El texto teatral es muy diferente al texto narrativo, es muy diferente al texto poético, es muy diferente al texto épico, que fue las últimas clases que hemos estudiado. Este es un texto en donde existen los actores, existen las actrices, en donde existen los dramaturgos, en donde existe un lugar en donde las personas van, se sientan para ver una escena de teatro. El teatro, chicos, es la representación de la vida. Es donde uno puede ver y uno puede ir a reírse o llorar o reflexionar. El teatro es el teatro en donde también existe la ficción, ¿ok? Porque obviamente no todo lo que se actúa es de verdad, sino es parte de la ficción. Pero esa ficción nos lleva a reflexionar sobre un tema de la vida. Y el día de hoy vamos a estudiar lo que es el texto teatral, el género teatral, o comúnmente llamado el género dramático, porque la palabra dramático tiene que ver con el teatro y tiene que ver con el origen del teatro, ¿ok? Ustedes tienen una sesión de clase ya, de alguna manera u otra allí, para que podamos observar básicamente la temática el día de hoy acerca de este texto llamado el texto dramático o el género dramático, como también se suele llamar. Este es quizás uno de los últimos textos o géneros de la literatura, en la cual fue un texto, un género muy antiguo. Las obras dramáticas se escribieron desde antigüedades, chicos. Antiguamente se hacía teatro, ¿ok? Antiguamente las personas en otros lugares hacían teatro. Y esos teatros eran teatros de alguna manera u otra bien representados, eran teatros que sin lugar a dudas las personas iban para poder también tener un momento en la cual alegrarse, porque el teatro era sinónimo de alegría, las personas se alegraban con el teatro. Y las personas iban antiguamente al teatro y comenzaban a poder expresar básicamente el momento en el cual en familia iban para poder observar algún tema que a ellos les interesaba. Y el texto dramático tiene sus temas, tiene sus formas de cómo expresarse. Y hoy día un poquito vamos a conocer sobre su origen y qué significa el texto dramático. Ahora, la palabra drama, ya muchas veces nosotros en el día a día hemos escuchado esa palabra drama, hemos mencionado la palabra drama. Por ejemplo, tu mamá te dice, hijo, no hagas mucho drama y haz tu tarea. O las hijas le dicen a sus mamás, mamá, eres muy dramática, déjame salir, ¿verdad? ¿Alguna vez has escuchado la palabra drama en la casa? A ver, cuéntame. Sí, profesor. Sí, profesor. Tú eres dramático. Ah, ¿y qué significará eso? Cuando exageras mucho. Cuando exagera. Muy bien. Muy bien, excelente. Cuando exageramos mucho, ¿verdad? Cuando exageramos mucho decimos, oye, no seas dramática, dramático. Entonces, a veces mencionamos esas palabras para poder de alguna manera u otra decir, oye, no hagas un espectáculo, no hagas mucho berrinche, ¿verdad? Bueno, esa palabra drama tiene un significado, tiene un origen. La palabra drama viene de una palabrita griega, y hoy día vamos a conocer que el teatro nace en Grecia, ¿ya? Proviene de una palabrita griega, drao, que significa obrar, significa actuar, significa ejecutar. O sea, las personas que hacen drama son las personas que actúan. Y la actuación, chicos, es fingir. Es ponerse en el lugar de otra persona, adoptar un nuevo personaje, actuar y fingir. Y entonces,
podemos decir que drama tiene que ver con una actitud. Ahora, obviamente el drama o el teatro son concebidos como un arte escénico. Chicos, el teatro o el género dramático son un arte escénico. ¿Por qué es un arte el teatro? Bueno, es un arte porque antiguamente que se consideraba algo especial. Muchas personas antiguamente hacían teatro, hacían pintura, música, arquitectura. Son esos conjuntos de artes en las cuales se representa algo. Y se representa ante un escenario. Por eso se dice arte escénico. Se representa ante un escenario, ante una multitud de personas. Pero también el teatro es concebido como un género literario por las obras que se han escrito. O sea, hay obras escritas para ser representadas en el teatro. Hay obras dramáticas escritas. ¿Y cuál es la finalidad de las obras de teatro? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el objetivo de las obras dramáticas? Bueno, tienen por finalidad, ¿ok? Representar en el escenario, hacer una representación en el escenario de forma artística, de forma bonita, las acciones humanas. Cuando uno ve una obra de teatro, uno puede darse cuenta, oye, mira, ve cómo ese actor representa al papá de familia, que es renegón, que es malo con sus hijos. Entonces, comenzamos nosotros a darnos cuenta que el teatro representa las acciones del día a día. Oye, mira qué bonitos esos niños, que de alguna manera u otra están ahí participando y todo lo demás. Entonces, el teatro representa, chicos, las acciones de la vida, del día a día. ¿Ok? Entonces no olvides eso. El teatro tiene esa finalidad. Entonces, claro que sí, como estoy viendo ahí sus mensajes, antiguamente el teatro nace en la antigüedad. El género dramático tuvo su origen en Grecia. ¿Te acuerdas de Grecia? Donde estaba Aquiles, donde estaban las grandes hazañas de los héroes. Allí nace Hércules. Sí, todos los dioses. Nuevamente, el tema de los dioses. Los griegos tenían muchos dioses. Tenían muchos, pero muchos dioses. Entonces, este género dramático tuvo su origen en Grecia. ¿Ya? Ahora, ¿cómo es que los griegos, ok? O sea, claro que sí. ¿Cómo es que los griegos, ok, Valerie, empezaron a hacer teatro? Bueno, ellos tenían un dios muy especial. Ellos querían a un dios muy especial. Ellos querían y adoraban a un dios que consideraban que era el dios del vino. Y ese dios le daban el culto, le daban sus sacrificios, le rezaban. A ese dios se le denominó el dios Dionisio. Ese dios Dionisio bendecía a los griegos con la uva, ¿okay? Y les daba el vino, la buena cosecha en las tierras. Y para los griegos el vino, porque los griegos eran un poquito borrachitos también, porque muchos tomaban su vino, los griegos decían que el vino representaba la alegría. La alegría. Bueno, los griegos eran personas donde tomaban mucho vino y estaban muy alegres. Por eso las obras de teatro eran muy alegres por lo general. Eran una fiesta. Entonces ellos, cuando hacían sus obras de teatro, lo hacían dedicados al dios Dionisio. ¿Ok? Así es que cuando la gente iba al teatro, en realidad iban porque consideraban que el teatro también tenía un culto sagrado. Un culto sagrado. Así es que realmente hacer teatro en ese tiempo era algo muy importante. Era algo muy, pero muy importante para las personas. Para las personas. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacían alrededor del dios Dionisio? Bueno, habían canciones, las personas comenzaban a participar, los actores, habían actores que se colocaban
un instrumento en su cara. ¿Qué se colocaban ellos? Se colocaban las máscaras. ¿Ya? Los actores griegos se colocaban las máscaras para poder representar a un personaje. ¿Ok? Para poder representar a un personaje, los actores usaban máscaras para poder fingir un personaje. ¿Ok? Muy bien, Héctor, ahí está dando algún dato importante. Es bueno que ustedes investiguen en internet y puedan darnos algunos datos sobre el origen del teatro en Grecia. Muy bien, a los chicos que están participando e investigando. Entonces, los actores usaban máscaras para poder representar a los dioses y todo lo demás. Vamos a ver a continuación esta mañana un pequeño video acerca sobre el origen del teatro en Grecia. Ahora, en el teatro griego y en el teatro actual, la carita triste, vamos a proyectar nuevamente la carita triste, aquí vamos a ver si tenemos la carita triste aquí, y la carita alegre, aquí está. La carita triste, en el teatro griego, la máscara triste representa la tragedia, y es cuando las historias de teatro terminan en un final triste, melancólico, muchas veces de muerte, ¿ok? Es la tragedia. Y la carita alegre, ¿ok? La carita alegre es en el teatro la comedia. Y es cuando el final es alegre, de felicidad, muy bonito, el final de una obra de teatro. ¿Ok, chicos? Entonces, esta mañana vamos a ver un poquito acerca de el origen del teatro. Espero que presten atención, por favor. Básicamente a nuestra enseñanza sobre el origen del teatro. Profesor, está apagado su micrófono. Los griegos asistían a ceremonias religiosas celebradas en honor a sus dioses. Así lo acostumbraban en las ciudades que había regadas por los valles en la región del Ática. En la antigua Grecia, donde cada una de ellas tenía sus propios dioses, templos, dialecto, mitos y leyendas. Durante estas ceremonias, los griegos consagraban los hechos sobrenaturales de sus dioses. Descubrían la vida y obra de sus héroes mitológicos y legendarios. Y al mismo tiempo, el significado de la vida y la muerte. Eran viejas historias con moralejas y enseñanzas espirituales entrelazadas, que aprovechaban para enseñar los principios sobre la lealtad a los dioses, a la familia o al gobierno. Dionisio era el dios del vino y de la vegetación. Les había enseñado a cultivar la uva y transformarla en vino. Era bueno y amable con quienes lo honraban, pero podía ser terrible para quien lo despreciara o se burlara de los rituales.
Dionisio moría cada invierno, pero renacía en la primavera. Para sus adeptos, este renacimiento acompañaba tanto la renovación de los frutos de la tierra, como de alguna manera, una posible resurrección. El festival más importante en Atenas era el de las Grandes Dionisíacas, que duraba 5 días seguidos y se celebraba cada primavera y cada invierno. Estos rituales se llevaban a cabo antes de que existiera el teatro. En el año 534 antes de nuestra era, Pisístrato era el jefe de gobierno en la ciudad de Atenas. Él buscó la manera de que llegara más gente de los alrededores a celebrar las Grandes Dionisíacas. Pisístrato le pidió al poeta Tespis, que era el director del coro del templo de Dionisio, que inventara algo para que las celebraciones fuesen más atractivas. Durante los rituales cantaban y bailaban 12 hombres que formaban un coro, y lo hacían con unas máscaras que descubrían todo el rostro, adornadas con cuernos de cabras. Por eso, el público les llamaba tragedias, que viene del griego tragos, que quiere decir cuernos de cabra, y de odas, que quiere decir himnos, es decir, se referían al coro que cantaba con máscaras y cuernos. A Tespis se le ocurrió salirse del coro y enfrentarlo, para preguntar, por ejemplo, ¿por qué ese año no había llovido lo suficiente? ¿Por qué Dionisio renacía? ¿Por qué habían sufrido tanto las mujeres de Tebas cuando la ciudad fue sitiada? Con esta decisión, Tespis inventó lo que ahora conocemos como teatro. Él fue el primer actor de la historia, que en su época fueron llamados hipócritas, que viene del griego hipo, que quiere decir máscara, y crites, responder, es decir, los que respondían detrás de la máscara. El enfrentamiento del hipócrita con el coro creaba un diálogo que le gustó mucho al público, pues con esto se creaba un mayor interés por las historias que se contaban. A partir de entonces, se decidió que en cada festival se organizaran concursos entre los poetas para que escribieran sus historias y las pusieran en escena. Así nació la tragedia griega. Tespis tuvo mucho éxito. Los vecinos de Atenas llegaban en la primavera y el invierno para ver las obras de teatro que se presentaban en las Grandes Dionisíacas. También llegaban los poetas de todos lados con sus obras recién escritas, listas para concursar. Tragedia viene de tragos, que quiere decir cuernos de cabra, y odas, que significa cantos o himnos. Se llamaron tragedias porque así se disfrazaban los que formaban el coro para cantar y bailar frente al público. Las primeras tragedias consistían en los cantos de este coro, que representaba muchas veces al pueblo, a los consejeros o a las mujeres de alguna ciudad arrasada, como Tebas y Troya. Otras veces representaban a deidades como las furias o las suplicantes. El coro estaba formado por 12 hombres que cantaban y narraban alguna historia, mientras eran enfrentados por un actor o hipócrita, que representaba a otro de los dioses o de los héroes mitológicos y legendarios, vivos o muertos, que se atrevían a discutir con el coro. Al compartir el sufrimiento que veía en escena, el público podía desahogarse en una especie de purga de emociones, viendo cómo sus dioses y héroes sufrían más que nadie. Ellos se podían sentir un poco aliviados. A través del sufrimiento desmedido de sus héroes, el público conocía el sentido de la vida en su condición excepcional y comprendía que, tarde o temprano, la vida termina con la muerte. Había nacido la tragedia, y con ella la catarsis o purga espiritual, con la que el público se desahogaba. Este fue
Muy bien, chicos, como ustedes pueden ver, ahí estaba un poquito acerca de el origen del teatro, ¿verdad? Cómo es que antiguamente se representaban las escenas, cómo antiguamente se representaba todo lo que ustedes han podido observar. Ahora, ¿te das cuenta que qué están usando los actores que están arrodillados ahí? ¿Qué es lo que es? Cuernos. Ah, Máscaras. una máscara con cuernos, ¿verdad? Y eso era, para ellos, representaban al macho cabrío, que era la tragedia. La tragedia eran básicamente máscaras, usaban máscaras con cuernos para poder representar una escena de teatro, básicamente. Ahora, ¿qué más pudieron informarse acerca de esto? A ver, ¿cómo se llamó el primer actor griego? A ver, ¿recuerdan el video? Tetis. Tetis. No. No. Ah, se llamó Tetis, ¿verdad? Y él era uno de los personajes, dice que fue el primer actor, en la cual después todo lo referente a las producciones de teatro. Él tenía un grupo de actores donde iba y hacían teatro y de alguna manera u otra así se ganaban la vida, ¿verdad? A ver, Tespis, se llama Tespis, ¿ok? Tespis, ¿no es Tetis? No, se llama Tespis, ya, Tespis, con P, ¿ok? Bien, entonces, nosotros hemos visto a través de este video cómo es que surge el teatro, ¿no? Cómo los actores comenzaron básicamente a poder representar esta obra de teatro ante el dios Dionisio, ¿verdad? Y vimos cómo las personas iban al teatro, miraban alrededor en estas fiestas dionisíacas, se le llamaba, miraban alrededor. ¿Y qué hacían las personas cuando veían obras de tragedia, todo esto? Pues comenzaban a poder entristecerse, llorar. Es como, ¿no? En casa, y básicamente comenzaban de alguna manera u otra a llorar. Es como si tu mamá viera una telenovela ahí en casa, ¿ok? Una telenovela en casa y comienza a llorar, ¿no? Decir, no lo mates, no. O sea, ¿no? Cuando ven a los actores de las telenovelas, a veces pasa esa situación, ¿no? Entonces, eso es lo que provocó muchas veces el teatro griego. Antiguamente, las personas miraban, las personas observaban y de alguna manera u otra, pues, no, las personas se conmovían, ¿no? Era una forma en la cual se comienza a poder conocer el teatro en Grecia, mis queridos alumnos. ¿Ok? Entonces, vamos a conocer un poquito sobre qué es lo que significa este teatro, en realidad el género dramático, y vamos a ver algunos puntos en el material y en la sesión que podemos nosotros conocer, algunas características, alguna estructura. En primer lugar, vamos a ver aquí que una obra dramática o una obra de teatro presenta un conflicto al inicio. Y el conflicto hace referencia a las fuerzas que están en lucha. Y en donde nosotros podemos ver que es el inicio del argumento del drama. Es el inicio de la historia, la presentación del conflicto donde se presentan los personajes, se inicia la historia. Luego de eso, se desarrolla la acción dramática. Chicos, es muy importante entender eso, porque la acción dramática es cuando se desarrolla la historia. Ahí conocemos la trama, se complican las acciones, hay mucha tensión. En realidad, el desarrollo de la acción dramática es el contenido, el tema, de qué está tratando la historia de teatro. ¿Okay? Por eso es muy importante conocer básicamente su estructura. Primero, se inicia, se presenta el conflicto, luego se desarrolla la acción dramática y luego termina con un desenlace, el desenlace de la acción dramática, en donde es el final, es el momento en el cual se resuelve algún problema de la historia, se da un final a todo lo que estaba pasando alrededor de las acciones de los
personajes. Entonces, mis queridos niños, mis queridos alumnos, tenemos la presentación del conflicto, el desarrollo de la acción dramática y el desenlace de la acción dramática. ¿Ok? Entonces ahí tenemos tres cosas importantes. Nosotros podemos conocer básicamente la estructura. Luego tenemos las características del género dramático. ¿Qué es lo que le hace diferente el texto dramático, el texto teatral, con otros textos que hemos visto anteriormente? ¿Qué es lo que le hace diferente? Bueno, en primer lugar, cuando uno lee una obra de teatro, un texto de teatro, un texto dramático, lo primero que encuentra es que el texto dramático no es como un cuento, no es como una novela, no es como una poesía. Es y está escrito en diálogos. Se presentan los personajes, las acciones mediante el diálogo. Las obras de teatro son escritos en juego de roles, mis queridos alumnos. Está escrito en conversaciones, están escritos en diálogos. ¿Ya? Ese es algo muy importante que nosotros debemos saber. ¿Ok? Que la obra de teatro está escrito en diálogos. En segundo lugar, en una obra de teatro no hay un narrador. No hay alguien que nos cuente la historia de teatro, no, el tema del teatro, nada que ver. ¿Quién cuenta la historia? ¿Quién explica la historia en una obra de teatro? Bueno, los mismos personajes. Mientras que los personajes van dialogando, van conversando, van actuando, es ahí donde ellos comienzan a armar la historia. Nos cuentan todo lo que está sucediendo en la historia. Por eso se dice que en una obra de teatro no hay un narrador. No hay un narrador. ¿Ok? No hay un narrador. En tercer lugar, en una obra de teatro se le da mucha importancia a la acción. Cuando uno observa una obra de teatro, uno se da cuenta que la acción de los personajes llaman mucho la atención. Por ejemplo, sus gestos, sus miradas, sus movimientos, nos dan mucha información sobre la historia, sobre lo que está pasando en el mundo ahí del escenario, qué es lo que está pasando allí. Por eso es muy importante para un actor poder gestualizar bien su rostro, hacer bien su mirada, que esté bien marcados sus movimientos, porque eso va a determinar mucho sobre la historia que nos están transmitiendo en una obra de teatro. ¿Ok, chicos? La importancia de la acción. En cuarto lugar, ¿ya? La persona que hace drama se le llama, ¿cómo se le llama a la persona que hace dramas? A ver. Dramaturgo. Dramático. Dramaturgo se le llama. Ya, se le llama dramaturgo. El que escribe obras dramáticas. Los mimos no hablan y solo hacen mímicas. Bueno, ese es otro tipo de teatro. Ya, eso todavía no lo vamos a ver. Pero lo interesante aquí es que la persona que hace drama se le llama dramaturgo. Y cuando el dramaturgo escribe una obra de teatro, él tiene un propósito. Él tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de un dramaturgo? Que su obra, más que ser leída, su obra quiere que se represente, quiere que se actúe. ¿Ok? Ese es el propósito de cualquier escritor que hace obras de teatro, obras dramáticas. Que sea representado. Que sea representado. Entonces, mis queridos alumnos, básicamente, el propósito de una obra de teatro es llevarse a escena, a ser representados, a ser representado. Ese es básicamente el propósito de una obra de teatro, llevarse a una escena. Y por último, otra característica de una obra de teatro es que presentan temas universales. Hay muchos temas que se tratan en una obra de teatro. Por ejemplo, se trata el tema del amor, los actores representan la venganza, hay escenas sobre las injusticias, en fin, hay muchos temas de la amistad, hay muchos temas muy importantes. ¿Ok? ¿Ok? Entonces,
básicamente es sobre todo acerca de estas obras dramáticas que son temas muy, pero muy importantes. Entonces, mis queridos alumnos, aquí tenemos que las obras dramáticas tienen un mensaje. El objetivo de una obra de teatro es transmitir una comunicación, es transmitir un mensaje, mis queridos alumnos, es transmitir una idea a las personas que observan una obra de teatro. Eso es muy importante. Eso es algo muy, pero muy importante. Entender la importancia que tiene una obra de teatro con el fin de comunicarnos un mensaje. Muy bien, antes de poder ver un pequeño video, antes de poder salir al break, vamos a hacer nuestra evaluación, ¿ok? Nuestra práctica aquí, como siempre, hemos visto sobre el origen, hemos visto la estructura, hemos visto las características y hemos visto los temas, ¿no? Los temas de una obra de teatro. Muy bien, mis queridos alumnos. Miren, aquí hay una pregunta en donde tú tienes que elegir más de una alternativa. Dice, ¿cuáles son las características del género dramático, del género teatral? A ver, ¿cuáles son? A ver, vamos a ver. ¿Qué letras? ACD. ACD. A ver, otro alumno más que participe, ya su compañero ya participó. Aquí con ACD, otra más, otro más. Yo también, profesor, ACD. ACD. Muy bien, alternativa A, los que están en el MIC también, muy bien en el chat. ACD, esa es la respuesta correcta. Excelente. Estoy muy contento de que estemos captando la idea de este tema. Muy contento, muy contento. Muy bien, chicos. Vamos con la pregunta 2. Dice, originalmente el género dramático estaba relacionado con ¿qué? La A. 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 Muy bien, el culto al dios Dionisio. Así se origina, dice originalmente, o sea, el origen de esta historia se relaciona mucho a el dios Dionisio, ¿no? Así nace en Grecia estas historias. Es parte de la estructura dramática. A ver, hemos visto tres partes. C. La C. La C. La C. Muy bien, presentación del conflicto. Excelente, chicos. Excelente presentación del conflicto. Excelente, muy bien. Tenemos aquí líneas para espacio en blanco para poder escribir. Dice, su fin es llevarlo a escena. ¿Quién tiene el interés, el propósito de que su obra sea llevada a una escena? ¿Quién? ¿Cómo se le llama? Dramaturgo. Muy bien, el dramaturgo, ¿ok? El dramaturgo, el fin del dramaturgo es llevar su obra a escena, ¿ok? Entonces ustedes van a escribir ahí la letra A, dramaturgo, ¿ya? El dramaturgo, aquel que escribe obras dramáticas, obras de teatro. En la B dice, lo dramático estaba concebido como un arte escénico, ¿ya, chicos? Recuerda que lo dramático, el género de teatro, está concebido como un arte escénico. Era un arte escénico. ¿Ya? Era una representación en un escenario. Arte escénico. No olvides eso. Arte escénico. ¿Qué significa la palabra drao en la letra C? A ver. Drama. Una obra. Muy bien, muy bien. ¿Qué significa? Bueno, el significado de drao significa ¿qué? Drama. No, pero ¿qué significa drama? Drao, ¿qué significa? Una obra. Obra. Muy bien, es una obra o una acción o actuar. Aquí lo tenemos. Aquí. Actuar o ejecutar. Muy bien, aquí está. Drama o drao significa obrar, actuar, ejecutar una escena o una obra. Muy bien, chicos. Entonces, ahí tenemos básicamente las respuestas importantes de lo que nos presenta el día de hoy. Muy bien, vamos a terminar esta hora viendo una pequeña escena teatral. ¿Qué te parece? Vamos a ver una pequeña escena teatral de los teatros más importantes
más importantes en Grecia. Vamos a ver una pequeña obra, una pequeña escena de cómo se hacía teatro con máscaras, ya, al estilo griego. Ya, vamos a ver aquí. Uy, espérate. Vamos a ver, vamos a colocar aquí. Un minuto, por favor, ahorita vamos a proyectar nuestra pantallita. Muy bien, chicos, vamos a ver aquí a continuación un monólogo de una de las escenas de la obra griega llamado Edipo Rey. Es una obra de tragedia griega que el día de hoy vamos a observar un pequeño monólogo de cómo se hace teatro con máscaras. ¡Vocea! ¡Vocea! Vocea que las puertas abran y que muestren a toda Tebas al que asesinó a su padre y a su madre. Espantos grita que decir no puedo, como presto a desterrarse él mismo y ya en la casa no parar, maldito por sus propias maldiciones. ¡Ah, dolor! Para hombres duro de ver. El más duro de todos en cuantos yo tropecé jamás. ¡Cuál triste de ti! ¡Qué locura te entró! ¡Ah, mal penado! Que ni aún mirarte puedo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Miserable de mí! ¿A qué tierra infeliz me arrastro? ¿Por cuál mis voces en tromba al vuelo se van? ¡Oh, genio! ¿A dónde saltabas? ¡A espanto! ¡Que ni es de oírse ni de verse! ¡Sombra! Hijo mío, hijito mío. Tiniebla mía, acosadora, asoladora, innumerable, indomeñable y contrarrumbo siempre tú. ¡Ayme 1000 veces! Ven a vivir tu vida. Como en mí se clava al par punce de estos pinchos y memoria de mi mal. Y no es asombro que en mitad de tales pruebas un doble duelo llores, una doble pena arrastres. Ay, amigo, ay, acompañante que me quedas solo aún, puesto que aún en mi ceguera quedas a mirar por mí. Ay, ay, que a mi alma no te ocultas, mas conozco bien, aún en mi sombra y todo al escuchar tu voz. Autor de horrores, ¿cómo te atreviste así a arrasar tus ojos? ¿Qué demonio te empujó? Apolo, amigos, Apolo fue que así coronó mis dolores malos, míos, de mal dolor, mas no los hirió asesino alguno, sino yo, ay de mí, pues maldito aquel que de la cruel prisión recomedora de mis pies me arrancó y que me rescató de muerte y me dio vida. Nada hizo de agradecer, pues ya muriendo allí no fuera yo a los míos pena tal, ni a mí,
Hijo mío, hijito mío. Ay, Citerón. Ven, la luz. Ay, cómo me acogías. Ven a vivir tu vida. ¿Cómo no me mataste al punto que jamás me hubiera revelado ante los hombres de donde naciera? Ah, Pólibo y Corinto, y vieja tu mansión paternal que te decías, mira qué hermosura corroída de gusanos dentro en mí criasteis, pues maldito y de malditos me descubro. Ah, tres caminos y escondido valle, y tú robledo y senda estrecha, allá hacia el triple cruce, que mi propia sangre por mis manos os bebíais de mi padre muerto. ¿Qué? ¿Os acordáis de mí? ¿De qué obras os cumplía? Y luego aquí viniendo, ¿cuál otra hacía aquí? Ah, bodas, bodas madres, que nos sembrasteis, y sembrándonos la misma simiente hacíais luego germinar, y dabais a la luz hermanos, padres, hijos, todos juntos en sangre, esposas, madres, novias, y más, cuantas más míseras vilezas en los hombres viven. Mas ni aún es bien hablar de lo que hacer no es bien. Cuanto antes algún lugar y ya esconderme, o degolladme, o despeñadme sobre el mar, a donde nunca me veáis ya más. Allá, confiaos, no temáis, dignaos de tocar a un desgraciado, que estos males míos, nadie de los hombres puede más que yo sufrirlos. Muy bien, ahí hemos visto un monólogo, ¿ya? Es un monólogo de una obra de teatro griego, es un monólogo en donde se usan las máscaras, se hace la participación. Ustedes saben que el monólogo es el momento en que un actor comienza a hablar solo, ¿no es cierto? Ante un público, comienza a reflexionar, a meditar todo lo que está pasando, ese es un monólogo. Y en Grecia usaban mucho el monólogo, ¿ok? Usaban mucho el monólogo en Grecia, porque obviamente los griegos consideraban algo muy, pero muy importante los monólogos. Muy bien, mis queridos alumnos, entonces el día de hoy hemos visto algo sobre el origen del teatro, el género teatral, hemos visto un poquito acerca de las máscaras. El día jueves, ¿ok? Bueno, en Grecia no hablan español, pero obviamente la obra que tú acabas de ver, Valerie, es una obra no de los griegos, o sea, es una obra que se representa la obra de Edipo Rey, o sea, no es una obra de esos tiempos, de esos años, tampoco es una obra que ha sido actuada en Grecia, es una obra de teatro actual. Obviamente, hoy en día, por ejemplo, en Lima, ustedes saben que en Lima existen muchos teatros, ¿verdad? Existen muchos teatros, y en Lima también hoy en día, actualmente ya luego de esta pandemia que se ha dado el permiso, se ha restituido el teatro, ¿ya? Se ha restituido el teatro, la gente ya puede ir al teatro, se puede hacer obras de teatro, y hoy en día también se representa a las grandes historias de teatro griego, eso es muy bonito también. Dime, Mía, te escucho. Mía Stephanie, ¿querías participar? ¿Ok? Bueno, en Grecia no hablan español, hablan griego. Ya hablan griego, obviamente. Pero lo que acabamos de ver no es una escena hecha en Grecia, sino es una escena hecha en Latinoamérica, en España, especialmente, en donde se hizo una representación de una obra griega. Muy bien, chicos. Vamos a dejarlo aquí esta mañana. El día jueves vamos a seguir conociendo un poquito más acerca del teatro. Un abrazo inmenso a todos. Cuídense mucho. Sigan en su break. Chao, chao. Chao, profesor. Chao, profesor. Chao, profesor. Profesor.